Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a otro su programa de Tus Mañanas con Caro. Espero que estén muy bien de aquel lado, en casita que nos están escuchando. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante y mejor aún, una invitada excepcional. El tema de hoy es la violencia contra la mujer. Es un tema fuerte, contundente, pero súper importante que seamos conscientes de esto. Y no solo eso, sino que sepamos identificarlo, que sepamos qué instancias nos pueden apoyar en esta situación y sobre todo que entendamos que más allá de un tema cultural que tiene que ser aceptado, es algo que se tiene que cambiar. Entonces, para mí es un honor presentarles a la maestra en Derecho Penal y Criminalística, María Elena Herrera Muciño. Ella es una eminencia sobre el tema y estoy muy Muchísimas. contenta de presentárselas el día de hoy aquí en el programa. ¿Cómo ¿Qué estás, María tal? Elena? ¿Qué tal, Caro? Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Agradezco muchísimo la valiosísima oportunidad de transmitir estos pocos conocimientos para dar una orientación a nuestro público y mando un saludo a todos tu auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Bueno, y pues vamos a arrancarnos el día de hoy con Claro este que sí, tema que por está buenísimo. supuesto. Lo primero que yo quisiera preguntarte es, ¿qué es la violencia contra la mujer? Sí, claro que sí. Mira, la violencia contra la mujer está definida en diferentes dispositivos legales. Entre ellos, las Naciones Unidas nos dicen que la violencia contra la mujer es todo acto de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, un daño sexual, un daño psicológico para la mujer. Ok. ¿Qué quiere Y, decir esto? Perdón, que es toda conducta que lesione, que dañe, que cause agravio a la mujer por el solo hecho de ser mujer. ok, muy bien. Y Mal. cuéntame, de, tú llevas muchos casos de estos, me imagino. Sí, Eh, ¿Qué es lamentablemente lo así. que, qué es lo que te mueve a ti a defender este tipo de casos? Wow, esa es una pregunta muy interesante. Es una pregunta. Bueno, yo quiero señalar que a mí este tipo de casos en particular me interesan mucho porque yo soy sobreviviente de violencia de género eh, y comprendo, puedo empatizar con las víctimas, entiendo su necesidad de apoyo, su necesidad de protección y su necesidad de encontrar los mecanismos en el Estado y también en los operadores del mismo, de que se le brinde la orientación y se le acompañe en todo el procedimiento, porque lamentablemente la víctima es revictimizada muchísimas veces por el sistema. Y esto es lo que me mueve, ¿no? El tratar de compensar un poco con mi experiencia, la experiencia de otras mujeres, para que no sea tan Bravo, traumática. Uh-huh. qué valiente, Marilena. Muchísimas gracias por compartirnos esa parte tan personal. Y qué padre que tú que ya pasaste por eso quieras evitar que otras mujeres lo pasen o si ya lo pasaron, al menos hacer justicia, ¿no? Que es algo súper importante que, como bien dices, en este país es bien difícil que alguien llegue, denuncie y tenga justicia, ¿no? Hubo un caso súper sonado, este, creo que la chica se llamaba Abril, no sé si llegaste a escuchar de eso. Sí, por supuesto. Bueno, sí, mira, ese es un caso que fue muy conocido por la cuestión social, por los medios, pero el caso como ella se refleja, y yo te podría hablar que lamentablemente en nuestro país, en América Latina y en el mundo existen muchas Abriles. El caso de ella en particular, por supuesto que lo recuerdo. Ella vivía violencia de pareja por parte de su esposo. Ella denunció malos tratos, vejaciones, humillaciones, que son todas estas conductas que yo te refería que se traducen como violencia contra la mujer. Y finalmente un día su esposo la agrede de una manera terrible, la lesiona su cabeza, su cuello, bueno, la deja muy mal herida, ella se va al hospital, denuncia, inicia todo este largo proceso, eh, invocaba a ella un delito que es feminicidio, que es un delito muy penado, y yo creo que ya habrás escuchado de él, que se da precisamente en relación al género y con una intención de privar de la vida. Por fortuna, en ese momento a ella no se le priva de la vida, pero sus lesiones eran de gravedad, se recupera
y continúa su proceso. Lamentablemente, y como todos los medios saben o la gente escuchó, pues los jueces lo reclasifican, quiere decir que no le dan esa calidad al delito, sino que lo cambian por otro que no es menos grave, pero sí implica una pena mucho menor, que es el de violencia familiar, y con motivo de ello obtiene la libertad de este hombre y bueno, no sabemos exactamente qué fue, pero 15 días después ella pierde la vida en un atentado. Y bueno, esta es la parte que te decía, por ejemplo, de la revictimización y de la cuestión que la víctima sufre cuando va por un delito grave y termina en el tribunal con un delito de menor punidad, de menor punición, y siente como que el sistema falló, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Código Nacional nos establece medidas para la víctima, incluso nos establece una manera en que la persona que está siendo acusada pueda permanecer al interior de un centro penitenciario, no obstante el delito de oficio así no lo especifique. Esto para proteger a las víctimas, para proteger testigos. No se aplicó en este caso, ella lo solicitó, no una, muchísimas veces, no se atendió y bueno, lamentablemente terminó así, siendo un número más de una cifra inmensa que hay aquí de feminicidios, lamentablemente, ¿no? Y así es ese caso, por ejemplo. Es cierto, es un caso muy fuerte, muy sonado y qué triste que el sistema penal que nosotros tenemos aquí en el país no apoye a la mujer en este caso o en estas situaciones, ¿no? Que es muy reiterado que las mujeres van a denunciar y casi casi que en lugar de tomarte tu denuncia te dicen, oye, tratan de convencerte, ¿no? Para que no denuncies. Sí, Tratan de decirte, oye, pero pues va a salir, oye, pero va a ser poquito, oye, no sé qué, y te sí, desmoralizan, porque incluso cuando las mujeres llegan, por ejemplo, ya con casos no solo de golpe, sino de violación, también. incluso los mismos exámenes que les hacen son exámenes muy fuertes, muy rudos y con muy poco tacto que la verdad dejan a la víctima totalmente desmoralizada y ya no quieren proceder, ¿no? Pero yo quisiera, hablando de este punto, que nos contaras un tema que tocabas ahorita que decías que por violencia familiar son menos años que por feminicidio. Y quisiera saber entre feminicidio, violencia familiar y violación o abuso sexual, No, cuáles son pues las penas que hay para que la gente sepa, porque como lo podemos ir desmenuzando, ya hay miles de tipos de violencia y muchas maneras de clasificar un delito. Entonces, para que las mujeres, bueno, la gente que nos está escuchando pueda saber sobre esto, que no se vayan con claro. la cinta. Bueno, muy bien. Bueno, en relación a lo que dices, es verdad. Mira, por violencia familiar se entiende todo acto, prohibición, vejación, incluso abandono, desdén, incomunicación de uno de los miembros de la familia hacia otros. Por familia se entiende el núcleo familiar, que puede ser padre, bueno, es padre, madre, hijos, o ahora en estas parejas que hay de relaciones de convivencia, parejas de hecho, puede ser padre, madre y madre, los hijos, pero también están los tíos, los abuelos y las parejas de los mismos. La cuestión es que estén integrados en este núcleo familiar y entonces pueden ser generadores de violencia si tienen una conducta así. Que resulta aquí que el feminicidio es la privación de la vida de una mujer con motivo de su género y nos solicita la ley ciertos requisitos para que podamos hablar que estamos ante un feminicidio. Yo creo que es lo que tú también quieres saber, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio también de una mujer y lo que es un feminicidio? Sí, bueno, porque yo entendería, bueno, A ver, a dime ver, si vamos, si por quedó partes. claro. Claro. Ahorita vamos a especificar eso y después si nos puedes decir lo que te preguntaba yo de las penas que implica cada uno de estos delitos. Sí, Pero mira, si te sí, parece, eh, perdón, te digo el artículo de la violencia. Bueno, te comento lo que nos dice la ley aquí en la Ciudad de México. La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, que es lo que yo te decía, porque ajá, luego muchas personas me dicen, bueno, pero él no vive en la casa, ¿no? O es el novio de mi hermana, ¿me explico? sí, claro.
o es la pareja de mi tía, la pareja de mi madre, etcétera, pero no viven en la casa y que tienen por efecto causar daño. Entonces, debemos de diferenciarlo así. Ya cuando ubicamos que son parte del núcleo de la familia, podríamos hablar que se habla de violencia familiar. Muy Y, bien. perdón, te interrumpí, tú me decías que tenías la duda ahí, ¿no? Sí, te Respecto decía de lo que es el feminicidio. que era la duda entre cuando es un homicidio o un feminicidio. Yo entendería que al ser feminicidio aplica automáticamente al Ajá, ser una mujer, ajá, pero claro. tengo entendido que no es así, que hay ciertas, lo que decía, ciertas clasificaciones para que Ajá. aplique como feminicidio, lo cual se me hace rarísimo, pero Mm, por el nombre, ¿no? Pero a ver, explícanos. bueno, sí, es verdad. Lo que sucede es que puede acontecer un hecho delictuoso donde pierde la vida una mujer, por ejemplo, un asalto, ¿ves? Alguna cuestión que se dé en la calle, puede haber un enfrentamiento entre unos policías y una persecución, por ejemplo, y en ese enfrentamiento hay un tiroteo, dentro de ese muere una mujer que estaba en otro vehículo o iba pasando. Entonces, la intención no era propiamente privarla de la vida por ser mujer, con una circunstancia que se dio o en un asalto. De Esa es la acuerdo. cuestión. En cambio, te explico, mira, en el feminicidio existen las siguientes cuestiones. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Hay varias fracciones, te explico, ¿no? Primero que nada, nos dice el artículo, comete el delito de feminicidio quien por razones de género, ya encontramos ahí una, una causal importante, una procedencia de la acción del sujeto que lo comete. En primera instancia, priva de la vida porque tu género es mujer, eres femenino, eres mujer. Segundo, prive de la vida a una mujer. Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo, las fracciones son que la víctima presente signos de violencia sexual o de cualquier tipo. Por ejemplo, eh, bueno, golpes, estrangulamiento, sometimiento, ¿no? Ya sabes, a este tipo de víctimas las encuentran pues a veces amagadas, sujetadas con, eh, con alguna cuerda, con cinta, con medias, con algún artículo con el que generan la violencia mecánica y entonces la privan de la vida, porque le genera sufrimiento también, ¿me explico? Es una cuestión Claro. María Elena, intencionada. perdóname, está súper interesante el tema, yo sé, podríamos llevar horas, pero rápidamente vamos a ir a un corte y regresamos, ¿te parece? Por supuesto que sí, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Pues damos un corte, amigos, volvemos. Buenísimo. Y bueno, María Elena, pues fuimos rápidamente a un corte, pero vamos a continuar, por favor. Sí, claro Estábamos que en sí, el Caro. feminicidio, entonces, por favor, adelante. Sí, mira, te estaba yo comentando del feminicidio y de las diferentes circunstancias en que se puede dar en Ujú. razones de género cuando se presenta cualquiera de los siguientes supuestos. Estábamos con que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. También Ok. está el supuesto donde la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, porque aquí hay casos que es tanto el odio con la víctima
el ensañamiento que hay, que incluso post-mortem se le generan lesiones, ¿no? Sí. Ya sabes, se le mutilan partes de su cuerpo. Esto también nos habla mucho de la psique y el perfil del activo, cuando son en ciertas zonas erógenas, cuando es en el rostro. Pero bueno, eso ya es materia de una perfilación criminal, pero también es muy interesante Que porque eso, también eres experta en ese tema. no, aparte. También tenemos que existen datos que establezcan que se hayan cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Esta fracción es muy interesante porque, ¿qué sucede? La violencia contra la mujer es una violencia en escalada, generalmente. No comienza con que se te agrede, no en todos los casos, hay casos donde sí sucede, pero empieza con amenazas, amagos, por ejemplo, hablando de la violencia entre la pareja, ¿no? Prohibiciones, no te vistas así, no salgas a tales horas, no te arregles tanto, bueno, no entendiste, entonces llego a tu trabajo o llego a tu escuela, según el caso, y ahí te someto y te digo qué te dije, o te jaloneo, o te reclamo, te recrimino, o te acuso, porque estoy molesto, mm, como te diré, has ignorado mi autoridad o mi deseo, mi petición, y entonces estoy molesto y vengo y te amenazo. Aquí pasa algo que quiero mencionar, si me permites, y me he Claro. topado mucho con ello, incluso lo he comentado con algunas diputadas con las que tengo relación y son de de las comisiones especiales de género, donde existe un delito básico que es el delito de amenazas. Y este delito no tiene una pena alta, lamentablemente. Sí tiene una atención especial, se te toma tu declaración, se te valora psicológicamente y si esas amenazas han tenido una afectación, se procede. Pero nunca es una cuestión tratada como un delito solamente de género, porque hay amenazas, pues, entre hombres, de hombre a un hombre, hombre a una mujer, mujer a un hombre incluso, ¿no? Yo Claro. aquí he pedido mucho que se viera la situación de modificar la ley y hablar de las amenazas y también de las amenazas con motivo de género, porque me ha tocado muchos casos donde la chica viene conmigo y primero son amenazas, acudimos, pero como no es su pareja, la persona, o no es su novio, pero puede ser un vecino, tengo un caso así, es un vecino, la acosa, la amaga, la, la sigue, la amenaza, pues solamente pudimos denunciar amenazas. Pero ¿qué pasó? Que después esa amenaza, como te digo, va en escalada, esa violencia, y ya pasó de amenazas a lesiones. Entonces ahora ya nos presentamos nuevamente a denunciar lesiones. Entonces ya tenemos las amenazas, tenemos las lesiones, y yo digo, ¿qué necesidad de tanto si aquí las amenazas de él son de contenido sexual y son específicamente porque es mujer y porque le dice palabras denigrantes y degradantes de te vistes como si fueras, no sé, una mujer pública, eres esto, eres el otro, y lamentablemente pues me comentaba la Ministerio Público, no existe el tipo penal que tú quisieras, entonces lo voy a encuadrar en los que hay, ¿verdad? Obviamente, porque así es la ley, pero sí es una violencia en escalada. Por eso aquí dice que hayan existido previamente amenazas, amagos. Pero yo creo que aquí la ley misma nos da como la luz para decir, bueno, si existe esto, ya tomemos medidas más fuertes, porque entonces esto puede crecer y vaya a terminar, lamentablemente, como termina en muchos casos, en la muerte de las víctimas. Y pudo evitarse, desgraciadamente o afortunadamente para quienes están en ese tema, puede evitarse. Y bueno, continúo, termino rápido para que tú sepas cuáles son los supuestos y la gente que nos escucha también. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público o la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Porque ¿qué pasa? Que la víctima generalmente en los casos de feminicidio, o más bien es así siempre, casi siempre, no es una muerte instantánea, como te decía, es una muerte dolorosa, es una agonía,
es privarla de la libertad y después someterla a tratos crueles, a lesiones, a daños y finalmente pues, privarla de la vida o que ella las pierda como consecuencia de estas lesiones graves que está teniendo, ¿no? Y Claro. bueno, eso es lo que es feminicidio. Todos estos supuestos interfieren para que se declare que estamos en presencia de un feminicidio. Wow, Así es. está súper interesante. Y me viene a la mente este caso que hubo, que estuvo terrible, que se filtraron las fotos de la escena del crimen y todo, de esta chica ¿De cuál? Ah, que murió y que el esposo fue el agresor, uh-huh. que ¿cómo podríamos decirlo? La desolló viva, si recordaras este caso que hubo. Salieron las fotos y todo el mundo Sí, estaba obviamente claro. indignado porque cómo era posible que hubiesen publicado las fotos de la pobre víctima. Pero después Y el la, hombre loco, ¿no? O sea, sí, recuerdo que es un caso de un ingeniero civil que vivía con esta chica, ¿no? Ingrid. Me parece que es el caso de Ingrid. Sí, también es lamentable, pero por ejemplo aquí, bueno, todos los casos, evidentemente, hay una situación, si recuerdas, los vecinos referían que ya había violencia, que discutían, que regresaban. Aquí hay un tema muy importante que se llama y se le dice a todas las víctimas de este tipo de violencia, siempre que van a la fiscalía. Que punto y aparte quiero decir que en la Fiscalía de Delitos de Género y en la Fiscalía de, de violencia familiar o de procesos de juzgado familiar en la Ciudad de México, siempre se me ha dado mucho apoyo. La verdad es que también ellos tienen limitados a veces sus mecanismos, pero sí dictan las medidas de protección, generan las audiencias para que a la víctima se le proteja. Ese es un trámite que es de ley, es un derecho que tienen todas las víctimas. Primero que se les escuche, que se les atienda, como tú decías, que no se les desaliente, al contrario, se les inste a ejercer sus derechos, porque bueno, también hay criterios donde a veces el agente investigador te dice, bueno, pero pues usted no viene golpeada o ay, solo le gritó, oiga, pues hay señoras golpeadas y tengo casos también así donde yo digo, bueno, a ver, permíteme tantito. Tampoco quieras que te traigamos un cadáver para que ya procedamos, pero en la mayoría de los casos no es así. También quiero decirlo porque hemos logrado que se vincule a proceso a muchos imputados, incluso por, no sé, no por cuestiones tan graves, pero que sí encuadran dentro del delito de lo que es violencia familiar, hablando de violencia familiar en contra de la mujer. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Que aquí también te dicen, bueno, le podemos mandar un albergue, contamos con ello para su protección, o qué redes de apoyo tiene. Y las redes de apoyo se deben de extender a que la familia, precisamente como digo, apoye. ¿Y cómo puede apoyar? A veces la víctima está sumergida en una violencia física, psicológica, emocional, en un amago de muchos tipos, económico, patrimonial, físico, psicológico, sexual, como mencionabas hace rato, y no se percata de las salidas que hay, no se da cuenta o no pide la ayuda por el temor mismo, por la necesidad económica, por la dependencia emocional, pero la familia sí. Entonces la familia no solamente puede apoyar con decir, ven, te rescatamos y te traemos aquí a la casa de fulanito para que este hombre ya no se acerque, sino que también puede apoyarla en hacerle un acompañamiento o en denunciar los hechos o en llamar a una patrulla para que se acerquen porque en estos casos muchas veces yo he escuchado que sí los vecinos vieron, escucharon, pero como dicen, nosotros no nos metemos, pero pueden apoyar. Ya si la víctima, llegando los agentes de policíacos le dicen, no, pues no es así, o no pasó nada, o estamos hablando, porque luego así dicen, bueno, pero yo les insto y les pido que sí apoyen porque es la diferencia, pueden salvar una vida. Si están wow, escuchando, claro, que está el conflicto, que están las lesiones, que están las agresiones, llamar para que los puedan intervenir y pueda esa situación tranquilizarse o por lo menos proteger a la víctima, porque las redes de apoyo son muy importantes. Si no, también la víctima sola no puede luego salir de ese círculo que está viviendo de violencia, ¿no? claro. Yo aquí Y tengo una pregunta, perdóname que te dime, interrumpa, bien no, interesante, dime. Marilena. ¿Qué pasa cuando justamente en este exabrupto, en esta discusión que está teniendo la pareja, por así decirlo, o la víctima con su agresor,
y ya después de múltiples lesiones, la víctima de un modo u otro logra agredir al agresor, asesinar al agresor. ¿Qué pasa en este punto? ¿Aplica realmente esto que nosotros luego decimos, ay, fue en defensa propia, ya sabes? Que se tiene mucho esa Sí, idea, quizás hasta se maneja en las películas. sí. Entonces, ¿aplica realmente esto de fue en defensa propia o la víctima, por defenderse y asesinar al agresor, sufre o corre el riesgo de ser encarcelado por el delito de asesinato? O sea, cuéntanos esa parte. Definitivamente sí, definitivamente sí. Hay una, hay también unos parámetros para hablar de defensa, de que fue en defensa propia, cuando hay un daño real, inminente en tu contra, pero aquí también la ley nos habla de un equilibrio. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Que a veces el agresor la está golpeando, ella toma un cuchillo, lo apuñala y él muere. Entonces, si te Ujú. fijas, aquí hay una ventaja porque ella trae un arma. Yo entiendo que tú dirás, pero ¿cómo? Pues claro que agarró un Justo, sartén y le pues pegó. sí, un martillo, lo que sea, ¿no? Y Claro. entonces efectivamente la víctima pasa a ser victimaria y pasa, bueno, porque priva de la vida a otra persona y entonces tiene que estar sujeta a un proceso. Por supuesto, se puede acreditar, ¿no? Una defensa, pero yo tengo también muchos casos así donde pues la víctima ya hastiada, cansada, enferma ya de esa vida, un día se defiende y sale toda la furia contenida, no de ese momento, de años, ¿no? Ay, De años, porque son años de estar tolerando y o sufriéndolo, padeciéndolo, callándolo incluso, simulándolo ante los hijos, y luego dicen, bueno, pero ¿qué pasó? Si mi papá y mi mamá se llevaban bien, ¿por qué mi mamá mató a mi papá? Bueno, es que tú no sabes, ¿no? Puerta cerrada allí, era terrible. Y sí, así es, porque bueno, el tipo penal nos dice al que prive de la vida a otro. Entonces, ok. ahí encuadra. Hay que tener, sí, es una cuestión muy, muy puntiaguda ahí, ¿verdad? Porque sí, Pues muchas qué víctimas dicen, triste, porque muchas víctimas, o sea, se están defendiendo, estás defendiendo tu vida, estoy de qué, acuerdo, pero pues sí, qué extraño, ¿no? Pero sí, bueno, sí. sí quería hacerte esta pregunta porque es bien importante, porque estoy segura que muchas mujeres que viven estas Están situaciones pensando, lo han diciendo, bueno, ¿y pensado. este qué, verdad? Claro. ¿Y qué voy a hacer, no? ¿Y qué pasaría? Pero es Por eso está importante el hacerles ver mecanismo, esta parte. claro, pero por eso la ley te da los mecanismos, por ejemplo, la denuncia, se inicia una carpeta, tú acudes, inicias una carpeta por esta violencia, se le llama carpeta ahora al expediente que se abre Okay. y te, primero que nada dictan unas medidas de protección, el Ministerio Público las solicita, el juez las otorga sin problema, después te hacen una valoración, como te decía, cuando si llegas con golpes te valora un médico y también te mandan a una valoración psicológica, traes a tus testigos, puedes aportar datos de prueba, es decir, puedes acreditar toda esta situación. Finalmente la persona es llamada a audiencia y ahí se le vincula si se le encuentra que efectivamente cometió estas conductas y puede desarrollarse un proceso que llega hasta una sentencia o a veces hay algunas otras medidas de determinación anticipada. Ahora, si no quieres hacerlo porque hay mujeres que dicen, ay, oiga, es que en el MP no, porque pues ahí sí ya está grave, no sé, lo vayan a meter a la cárcel, que no Ya sé es de a qué. de veras, ¿no? Sí, todavía piensan por él. Bueno, hay otro procedimiento que se hace ante un juez de lo familiar, que también es un juicio, que es una, una situación que se invoca la violencia también, e incluso y ahí el juez también dicta medidas, ¿no? Por ejemplo, la separación del hogar a la persona que está generando la víctima, la abstención de cometer los actos, etcétera. Entonces, también el juez familiar te puede dar la protección y los mecanismos para que no se llegue a estas circunstancias, ¿verdad? Donde la víctima por propia mano toma justicia, ¿no? Y priva de la vida al otro, porque entonces ella es la que acaba. No, no obstante toda la vida que pasó de violencia para rematarla en la cárcel, ¿verdad? Entonces, pues no, Sí, no es lo es un ideal, poco complicado. por eso están los dos procedimientos. De hecho, se pueden hacer ambos a la par en materia familiar ante juez y ante Ministerio Público, el juez penal, ¿no? Muy bien.
Y así es. hablando de este tema de violencia contra la mujer, hay muchos tipos de violencia, eso quiero aclarar, porque la violencia no es solo los golpes físicos. Entonces, Así es. otro tipo de violencia que está muy, tristemente, muy de moda, es esta onda donde eh, los chicos o los hombres publican las fotos privadas de las chicas, o sea, las fotos que quizás ellas se tomaron y mandaron, no sé, en lencería o sin Mm, ropa. Entonces, así. este nuevo movimiento que hay bueno, ya quizás ya me caíste mal o quizás ya no quiero andar contigo y en venganza yo publico tus fotos. ¿Qué pasa aquí, María Elena? ¿Qué armas legales tienen las mujeres para defenderse en contra de este tipo de abuso? Porque es un abuso muy grande, o sea, te están exhibiendo con todo el mundo y quizás las fotos hasta van a parar a algún tipo de página, vamos a decirle inapropiada, ¿no? Un tipo de página prohibida. ¿Qué hace la víctima en este momento para defender sus derechos y defender pues su privacidad? Porque aunque sean fotos como sea, pues es la privacidad de la víctima. Sí, claro, por supuesto. Como bien refieres, existen diferentes tipos de violencia. La ley así lo contempla, la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que es una ley de aplicación nacional. Nos dice que hay la psicológica, que ya hablamos de ella, la mencionamos, la física, por supuesto, existe la patrimonial, la económica. Bueno, quiero mencionar esas dos antes porque la patrimonial es cuando también se le despoja a la mujer de todo, que bueno, ahora ya hay Mm. leyes que están compensándolo. Vamos a meter otro pequeño tema ahí, ¿verdad? Porque antes todo estaba, por ejemplo, a nombre del señor. Oh, No, sí, ya Marilena, sé. perdóname. Nos quedamos Vamos ahí. aquí y regresamos, Sí, por sí, supuesto. sí, nos vamos a Claro la que sí, pausa sí, rapidísimo, querido claro que público. sí. Está buenísimo el tema. Sí, Bueno, pues regresamos, amigos, después de este pequeño corte con esta así eminencia es. que tenemos el día de hoy, la licenciada, la Gracias. maestra María Elena Herrera Muciño. Y bueno, platicábamos, nos quedamos en la parte de la violencia patrimonial. ¿A qué se refiere esto, María Elena? Yo entendería que es Dime, sí. hablando de la casa, de los bienes, ¿no? Aplica cuando son, me imagino, matrimonios que no están por bienes mancomunados. O a ver, tú explícanos, tú que eres la experta en esto. Sí, bueno, exactamente como tú lo referías, es esta violencia patrimonial de los bienes que generaron. Muchas veces, tú sabes, las mujeres no todas laboran, pero en la calle, pero sí laboran en la casa, que también ese es un trabajo que debe ser reconocido y que es muy pesado y que Claro, muchas lo hacemos además de nuestro trabajo, ¿verdad? cierto es. Cierto es que luego ya el viernes llegas y dejas tu trajecito todo bonito y te pones tu mandil, yo me incluyo, y entonces ya empieza todo tu trabajo, ¿no? Sí, los guantecitos de a trabajar. Ya a trabajar, ¿no? Y pones tu música y ya te pones a trabajar. Bueno, entonces, ¿qué sucede, verdad? Que en estas cuestiones el hombre muchas veces sustrae bienes, pone a nombre de otras personas, enajena los bienes, los vende, y la finalidad es que ella no tenga acceso a nada o que simplemente diga yo no tengo nada a mi nombre, ¿no? Aunque se haya generado juntos, ¿no? O la intención de que no se le den bienes. Bueno, ¿qué sucede? Antes había esta situación, o bueno, la hay, puedes formalizar una unión matrimonial por diferentes regímenes y uno de ellos pues es ese, el de la separación. Entonces se decía, bueno, nada está a nombre de ella, todo está a nombre mío, pues ya no tenemos hijos pequeños, pues ya te vas, ¿no? Y no, no es así. Ahora hay una cuestión que compensa, precisamente es una compensación por los años que la mujer vivió y se dedicó al hogar, que ya existen incluso criterios jurisprudenciales que no necesariamente, porque pudo no dedicarse al 100, pero sí, como decíamos, llegar del trabajo, contribuir y además de trabajar en el hogar, al cuidado de los hijos, al cuidado del esposo, de la familia, etcétera, y ella tiene derecho a una compensación económica, a una pensión si se encuentra en desventaja económica también, porque pudiera ser que ambos trabajaron, pero tú nada más te pudiste comprar un coche y él compró dos casas, no sé, un terreno, no sé. Y entonces viene esta cuestión de liquidar y dicen, bueno, pero ella trabajó, no puede pedirme pensión porque ella tuvo trabajo, tiene una manera de sostenerse, sí, pero hay una descompensación económica importante.
a ella no le basta con lo que gana, o tiene ahorita una enfermedad y el medicamento es muy caro. Yo vi un caso así también de una señora que lamentablemente le dio cirrosis, ganaba muy poquito y con lo que ganaba probamos que las puras medicinas. Entonces sí pudimos obtener una pensión por compensación por esta desigualdad económica. El señor tenía muchos más bienes y ella pudo entonces sostenerse a ella misma y apoyarse con esta enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que estas cuestiones de agresión de no te voy a dar nada, también las he visto, para ella nada. ¿Por qué? Porque se lo va a gastar clásico. Y esto es algo importante porque la CEDAW, que es una convención internacional también para erradicar la violencia contra la mujer, ha hecho recomendaciones en específico a México por este tipo de estereotipos y estigmatizaciones a la mujer que hay y que son muy comunes aquí, ¿no? No le doy porque se lo va a gastar con un fulano, por decir una palabra, ¿no? A ella nada porque no sabe administrar. Yo se los doy en especie, yo se los doy a mis hijos y son muy renuentes los hombres a dar la pensión y que ella como pues la administre y la dé a los menores como le corresponde, ¿no? Su papel también. Entonces, este tipo de estigmatizaciones o no, porque si me llevo los niños los fines de semana, seguro se va a salir de loca o va a andar con alguien. No, se los regreso. ¿O dónde estás para ir a llevártelos? Y cuestiones así, y están súper prohibidas, te comento, por esta convención. Hay recomendaciones, porque en México se da mucho esta cuestión de el estereotipo en contra de la mujer. De hecho, es muy difícil aquí erradicar todas estas cuestiones, vienen de la educación, que es otro factor muy Claro que importante sí. que genera estas conductas. Pero bueno, contestando a tu pregunta, a eso se refiere la violencia patrimonial y la violencia económica, pues te la acabo de mencionar. O bien están casados, no te doy lo suficiente, te limito muchísimo, no hiciste lo que te pedí, ya no te doy para esto, etcétera, ¿no? Es una Claro. sujeción ahí por cuestión de los dineros, donde el hombre tiene el poder y la mujer pues tiene que aguantar las conductas. Es bien interesante estas dos que platicas, porque estos dos vienen de algo cultural, como bien dices. O sea, es ya parte de otro tema que también es muy interesante, que es el machismo que vivimos en nuestra Tendríamos que hacer cultura, otro programa de eso porque sí en es muy... México. Por supuesto, después lo vamos a hacer, porque es muy interesante, es muy interesante. Yo también creo que a pesar de que pasan los años y avanzamos tecnológicamente, por dar un ejemplo, Sí, nuestro avance cultural no va a la par, ¿no? Entonces nos ha costado mucho trabajo impulsar eh, la erradicación de estas cosas e impulsar la figura de la mujer, ¿no? Que cada vez se ve un poco más difícil porque la situación en el país pues es muy complicada, hay muchos feminicidios, eh, muchas muertes, muchos casos injustos contra la mujer, por el simple hecho, como dices, de ser mujer, ¿no? Pero yo quisiera retomar un poquito, bueno, claro, luego haremos ese programa, te lo prometo, pero yo quisiera retomar un poquito la parte de lo que hablábamos de la ley Olimpia, así claro que sí. de cómo Pues, se puede proteger la víctima de este abuso de que sus fotos privadas sean expuestas. claro, pues mira, te comento, es muy interesante y muy importante este tema de esta chica Olimpia. Ella sufre este tipo de violencia, de ahí se genera, de ahí se desprende de esta ley que se da y que se le da su nombre, otro tipo de violencia que es la violencia digital. La ley Olimpia define a la violencia digital como actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, porque estos son delitos que atentan contra la intimidad de las personas. A ella lo que le sucedió es que una pareja con Ay, la que ella estuvo muchos años, un invitado inesperado, una perdóname. invitada, sube a las redes sociales y sube a todo lo que es esta cuestión digital, videos y fotografías y cuestiones íntimas de índole sexual que vivió con ella. Ella sufrió muchísimo, incluso ella eh, tuvo intento de suicidio por esta agresión, ¿Okay? porque pues fue objeto de burlas, de escarnio, de acoso incluso, ¿no? Y derivado de toda esta lucha que ella hace, que es muy valiente esta chica, se promulga esta ley Olimpia
y esta ley protege precisamente que no exista la violencia digital, como te decía, la vulneración de datos e información privada. ¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, primero que nada, la verdad es que sería cómo lo podemos prevenir, yo creo. Por supuesto. Si no compartimos ese tipo de material con personas que no sean de nuestra absoluta, plena y wow confianza, es Pero muy es que a difícil. veces hasta pasa, ¿no? Porque yo en lo personal tengo casos de conocidas que Ajá, llevan años de la vida con el novio o hasta con el esposo, sí, se separan y de repente, ¡boom!, ¿no? Apareció. Entonces sí es complicado, ¿no? Aunque creo que aunque sea de tu absoluta confianza, sí es muy difícil este tipo de material y más ahora que todo el mundo sabemos que una vez en internet o una vez arriba ya quitarlo es imposible prácticamente, ¿no? sí, 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 es verdad. Mira, lamentablemente, bueno, esto sería como que no compartas ya nada con nadie, porque cualquier día se enoja cualquiera contigo Imagínate. y lo va a subir. Es cierto, es verdad, es verdad. Pero la violencia digital es uno de los tipos de violencia que más pone en riesgo a todos, principalmente a la mujer, precisamente por la rapidez con la que se puede eh, compartir el contenido, ¿no? Así Yo es. incluso he tenido casos, no, más allá de eso que te cuento, que, bueno, te comento nada más que INEGI dice que las mujeres entre 12 y 19 años son las que son más vulnerables a este tipo, precisamente porque en estas edades es donde se dan estas cuestiones, ¿no? Sí, donde se da el sexting, ujú, es cierto. Exactamente. ¿Y qué pasa ahí? Que ella tenía su pareja, vivieron juntos, se dejaron, compartieron mucho de este material. Después él no solo se contenta con compartir el material, sino que se atreve a ponerla, a poner su nombre, la foto de la chica, el nombre, en en un anuncio de prostitución. Y entonces Dios imagínate, o mío, sea, con este caso, bueno, no doy el nombre evidentemente, pero con esta chica ya tenemos 3 carpetas, una por violencia física, otra por la violencia emocional y ahora por esto, ¿no? Que también es violencia, pero en esta modalidad. ¿y, Y y entonces, cómo a lo que está ibas, perdón, procediendo esto? O sea, perdóname, es que es muy interesante. de, ¿Qué está pasando con este agresor? pues que la Ella tiene violencia tres va, como yo te carpetas. digo, la violencia va, como te comenté hace un ratito, en escalada. Entonces, como no tiene resultados, pues ahora ya hizo esto, ya no sé qué va a seguir, pero él tiene su apercibimiento, ella tiene sus medidas, y él dice, no me Ujú. estoy acercando, ha de pensar, ¿verdad? No me estoy acercando, pero sí te publico para que te Entonces, llamen 20,000 hombres, o sea, imagínate, o sea, sí al está. hacer todo esto, no amerita que en ese momento, o no le da a la víctima la garantía de que en ese momento la ley lo va a frenar realmente. O sea, con frenarlo realmente Pues me refiero lo, a tomarlo y meterlo preso. O sea, bueno, pero es ¿hasta qué que, momento va a tener que escalar claro, este esa caso es que una tienen pregunta para que muy este hombre vaya interesante. preso? Bueno, es que aquí tendríamos que, tú lo ves así como, bueno, de una manera lógica y lo entiendo de, bueno, esto más esto ya nos dan 3, ¿no? O sea, ya es demasiado, vas para adentro, no, pero no es así porque cada uno de los delitos que ha cometido o conductas que ha cometido se tienen que acreditar plenamente, tiene que haber una sentencia, tiene que quedar firme. eh, Tu cara, no solamente es la sentencia, también él puede apelar y después podemos ir a un amparo, ya cuando finalmente quede firme de todo, entonces ya. Entonces, es, es, eh, es un poco complicado, pero vaya, sí existen los mecanismos, ella tiene las medidas, él tiene el apercibimiento. Aquí, por ejemplo, lo está incumpliendo, sí podemos decir, oiga, a su señoría, hay un mandamiento judicial aquí que este sujeto, no se abstiene y continúa, vaya, también hay las formas, pero lo que te quiero decir es que este tipo de violencia digital llega hasta esos extremos. Y Claro. contestando tu pregunta, que decía, bueno, tu comentario dices, no, y cuesta muchísimo bajar sí, porque llamamos a la página y todo, dijeron, bueno, para bajar este contenido, tú no lo pusiste, no lo autorizas, no, bueno, vamos a tardarnos unos 6 meses. ¿Cómo? O sea, 6 meses va, imagínate, sí, fatal. Sí. ¡Qué horror! Pobre Pues, mujer. pero aquí invocamos esta ley Olimpia precisamente. De hecho, hay un caso de un sujeto que ya fue sentenciado porque él vendió las fotografías.
sea, además Ah, sí, lucró un muchachito, ¿no? un Creo que es un muchachito, adolescente. Sí, exactamente, que a él se le hizo fácil, ¿no? Agarrar estos contenidos qué bárbaro. Y y así ven, hay muchos. Pero sí, sí, claro, mira, habría que empezar por la prevención de no compartir este material que es yo tan creo que lo mejor íntimo, tan sería no delicado. compartir, la verdad no, porque incluso puede suceder alguna cuestión fortuita, puedes perder tu celular y pues alguien lo abre, Por puedes supuesto. perderlo o puedes ser desapoderado de él, ¿verdad? Y Claro, alguien lo sí. abre y lo De sube, una y ahí, manera por muy ejemplo, amable. imagínate ahí qué haríamos, ya no No, pues sí es fue muy difícil, es conocido, muy difícil. o sea, es que son muchas maneras en las que puedes perder la información Claro, o también pues resguardarla, ¿no? es muy interesante. Hablando o desmenuzando un poquito más del tema de la violencia, Ujú, ¿qué pasa cuando ya no solo es golpes, cuando no solo es que te exhiban y todo eso, cuando la violencia llega al punto de la agresión sexual? bueno, Y ahí, tengo otra pregunta para ti. ujú, Mencionabas que en feminicidio vienen partes, pues, de tortura, de secuestro, de violencia sexual. sí, Cuando a alguien le imputan un cargo de feminicidio, ¿también se le imputan los demás? Que también aplicaría, pues, el secuestro, la violación y todo eso, o solo el feminicidio ya con el hecho de que engloba todo eso. así es, solamente, claro. Si no, sería una penalización, imagínate, múltiple, ¿no? Te damos por la Que privación. debería ser así, No, que pero por eso debería se ser así. creó, sí, claro, pero por eso se creó este tipo penal, ¿no? Que engloba todas estas conductas, ¿no? Ok, de Ya se acuerdo. sumen, se dice, al mismo tipo. Muy bien. Y Así. entonces, ¿qué pasa cuando la agresión es sexual? Bueno, aquí sucede por violencia sexual todos este tipo de actos de sometimiento, ¿no? Que degrada o daña el cuerpo, la sexualidad de la víctima, atenta contra libertad, dignidad, integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina. Es lo que nos da como concepto de violencia sexual la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, ¿qué sucede aquí? Existen dos tipos penales. Uno es el abuso, que son los tocamientos con una finalidad lasciva, tocamientos de tu cuerpo, y la otra es el más grave, está ahí Perdón. la otra invitada, que viene, que se traduce en el delito de violación, que se puede dar entre la pareja, por supuesto. ¿Cuál es la clave aquí? La violación es imponer la cópula, pero mediante la violencia. ¿Ok? Ok, Entonces, cuando se da esta situación, ya estamos hablando de una violación, es un delito también muy grave, también lo puede denunciar la mujer, así se ha cometido por su esposo, por su novio, su pareja, porque luego piensan que entonces no se da, porque hay una obligación carnal de ella, por decirlo de algún modo, pero no es así. Todo ok. debe de ser en el parámetro de la aceptación y la Y voluntad. de que ella Sí. quiera, ¿no? Por supuesto. Claro, claro, sin presiones ni coacción. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, hay que denunciar también esta conducta, que es violación. Okay. También hay algo bien importante que es la violencia psicológica, porque hay muchas mujeres que dicen, a mí no me pegan, a mí no me golpean, entonces este tema de pues, la violencia contra la mujer a mí ni me viene ni me va. Pero a puerta cerrada eres una esto, eres una al otro, Eres una eh, aquí, eres una allá. sufres tantas humillaciones, tantos Sí, insultos por parte del esposo, o tantas acciones que ni siquiera tienen que ser que de su boca salgan insultos, sino simplemente acciones que la desmoralizan, la lastiman. Eh, ¿Qué pasa ahí? Yo quisiera que nos contaras qué pasa ahí y qué le dirías a nuestras eh, radioescuchas, a las mujeres que nos están escuchando, para que sepan identificar este tipo de violencia psicológica y que sepan que también se puede hacer algo en contra de esto, que no es como que tienen que esperar hasta que llegue el momento de los golpes para poder proceder, ¿no? ok, pues es muy interesante ese tema que tú tocas. Nada más te digo lo siguiente. Tuve un caso de una pareja que duró 40 años casados. El señor ejercía una violencia psicológica contra la señora terrible. Eres fea, estás vieja, ya estás eh, quedada,
nadie te va a hacer caso, etcétera, no vales nada, mil y un insultos. Este caso se llevó a audiencia, bueno, se inició la carpeta, se acreditó el daño psicológico, se llevó a audiencia de control y se le vinculó al señor. El señor estaba impactado, tiene 70 años, decía, pero si yo nada más le decía cosas, y su señoría le dijo, esa no es la manera de tratar a una mujer, no se debe de tratar a una mujer con, con vejaciones, humillaciones y ofensas, son tan dañinas o más que un golpe. Entonces, ¿qué procede ahí? Que por supuesto que hay una solución y por supuesto que se puede llevar este caso ante un juez y se le sanciona al generador de violencia, por ¿Qué supuesto. instancias son a las que las chicas, o bueno, las mujeres que nos escuchan, pueden acudir Sí, para pueden este tipo acudir de casos? por supuesto, aquí en la Ciudad de México pueden acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, está en la colonia de Doctores, es conocida como el Búnker, acuden al cuarto piso, ahí existen abogadas para las mujeres, así tienen un cubículo especial, ellas son sus asesoras jurídicas, son quienes las van a acompañar a orientar y van a estar con ellas en todo momento, o en otro caso, si lo desean, pueden tener un asesor jurídico como una servidora o muchas más que hay, y las acompañamos en el caso hasta el final. Lo que tienen que hacer primero que nada es, uno, ponerse a salvo y dos, denunciar. Es lo que yo les Perfecto. recomiendo. Denuncien, es súper importante, no se Sí, queden calladas. se quedan Ya no calladas. estamos en la época de la canica, y aunque vengas de esa, denuncia. Si sufres cualquier tipo de violencia, denuncia, porque solo así, haciendo montoncito, lo vamos a erradicar. De gota a gota se llena el vaso. Marielena, ¿nos puedes proporcionar tus datos de contacto, por favor, para que las mujeres que tenemos en la audiencia puedan contactarte y ya para Claro que sí. despedirnos? Pues te agradezco mucho esta oportunidad. Un saludo a a todos tu auditorio. Muchísimas gracias a tu producción. Mi teléfono es 55-3962-0917. Mi correo es ma.elena.herrera@live.com.mx. Muchísimas Excelente, gracias pues, a todos. Muy buen excelente día. abogada. Muchísimas gracias. Contáctelas de verdad si necesitan. Yo les agradezco muchísimo el tiempo que tuvieron hoy para nosotros. Esto ya saben que es sus mañanas con Caro. Yo, por supuesto, soy Caro. Y pues que tengan un excelente día. Nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 8 de la mañana. Un beso hasta su casa. Muchísimas gracias, María Elena, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Buen día a todos. Hasta luego. Buen día, hasta luego.